tal? Buenas tardes, maestra Patricia. Soy el alumno Luis Jaciel Martínez Vargas del grupo 407 y en este video pues daré mi opinión sobre la tercera unidad de competencias, estudio de dos variables. Empezaré hablando sobre qué es una tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada es un cuadro donde podemos organizar y recopilar la información de una manera más fácil. En este cuadro pues se manejan líneas horizontales y verticales en la cual se pueden ir organizando la información para después que ya se haya terminado se puedan obtener algunos datos que se quieran obtener de ella. De esta tabla, la mayor característica de tabla es que los datos y las características y variables y elementos de esta tabla se pueden entender de una manera fácil. El número de columnas y celdas puede variar dependiendo del tema. También se tiene que tener en cuenta algo antes de realizar una tabla, es que la información que vayamos a poner en ellas la tenemos que entender para poder realizar una buena tabla, o sea, saber cuáles son las variables, cuáles son los resultados y de esta manera poder hacer una buena tabla. Posteriormente a eso pasaré al tema 2 que es gráficas de datos variados. Las gráficas de datos variados se podría decir que es el siguiente paso después de realizar una tabla con nuestra información obtenida, porque estas gráficas nos van a permitir comparar los resultados obtenidos en la tabla de datos. Por ejemplo, si le preguntan a un grupo de personas su estado civil, en la gráfica se podrían notar cuántas mujeres son casadas, cuántos hombres casados, divorciados, solteros de ambos sexos, y ahí estarían usando una gráfica para hacer la comparación de del estado civil de las personas. Las gráficas son otro tipo de herramientas las cuales nos ayudan bastante para poder organizar los resultados obtenidos y que se puedan presentar de una manera más fácil y que la gente pueda entender. Haberles explicado el tema de gráficas para datos variados, pasamos al de asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Uno de los métodos más comunes para saber si existe relación entre dos variables es el método de Pearson. Este método busca encontrar la correlación del coeficiente. Este método se representa con la R. Dos aspectos muy importantes de este método son del coeficiente de correlación de Pearson son la magnitud y su signo. La magnitud refleja la asociación que hay entre dos variables, por ejemplo el valor absoluto y la magnitud, que puede variar de 0 a 1. Perdón. Valores cercanos a ceros indican que las variables no están asociadas, es decir, que el valor de una variable es independiente de la otra. El signo, por su parte, nos refleja cómo están asociados los valores de ambas variables. El signo positivo nos indica que los valores altos de una variable corresponden a variables de la otra, o valores bajos de una variable corresponden a valores bajos de la otra. Si el signo es negativo, indica que los valores altos de una variable corresponden a valores bajos de la otra, es decir, el signo positivo indica lo contrario. Ya que, por ejemplo, si las variables existe una relación entre ellas, por ejemplo, si una disminuye, la otra aumenta, o si la otra aumenta, la otra disminuye. En esta existe una relación entre ellas, entre valores. Posteriormente de haberles explicado el tema de asociación lineal entre dos variables cualitativas, pasamos al tema de asociación entre dos variables cualitativas. El estadístico x cuadrada se define en función de las frecuencias empíricas y las funciones teóricas. Las frecuencias teóricas se calculan asumiendo que ambas variables son independientes o no están relacionadas. Las frecuencias teóricas serán el producto total de su fila por el total de su columna dividido por la frecuencia total.
Uno de los coeficientes de estadístico x cuadrada es su difícil interpretación, puesto que desconocemos su límite superior. Solo sabemos que tiene un valor cuando no hay relación entre dos variables. Se puede decir que cuando las frecuencias empíricas y teóricas son iguales, en todos los casos, por ello las variables se vuelven independientes. Para poder resolver dicho problema, utilizaremos el coeficiente de contingencia, el cual podremos representar con la letra C, y que indica que está comprendido entre 0 y 1. Las características del coeficiente C: el coeficiente C puede asumir valores mayores o iguales a 0 y menores que 1. El valor 0 lo alcanza cuando x cuadrada es igual a 0, o indica que los dos valores de las variables no tienen relación entre ellas, y además las frecuencias empíricas coinciden con las frecuencias teóricas. El valor de 1 solo se consigue si n es igual a 0, lo implica si no hay observaciones, por lo que no se puede dar. Cuando el valor de C es mayor, es la relación entre las dos variables, y al revés. Cuanto menor es el valor de C, menor es la relación que hay entre dos variables. Se puede estimar, en caso de que la tabla de contingencia tenga igual número de números de filas que de columnas, un valor máximo que pueda alcanzar C. A diferencia de la asociación lineal entre variables cualitativas, es que en las cualitativas su valor es proporcional. Si una disminuye, la otra aumenta. En cambio, en las variables cualitativas, o sea, de la asociación, entre menor sea el número, menos es la posibilidad que exista relación entre ellas, o mayor es el número, es igual, existe una menos posibilidad que existe una relación entre ellas. Es como que es lo contrario a la asociación lineal entre dos variables cuantitativas. Posteriormente de haberle explicado el tema de asociación entre dos variables cualitativas, pasamos al tema y último, que se llama regresión lineal. La regresión lineal es una técnica paramétrica utilizada para predecir variables continuas dependientes dada un conjunto de variables independientes. Es de naturaleza paramétrica, que hace ciertas suposiciones basadas en el conjunto de datos obtenidos. Si el conjunto de datos sigue esas suposiciones, la regresión arroja resultados increíbles. De lo contrario, tiene tanta dificultad para proporcionar una precisa convincente. Matemáticamente, la regresión es una función lineal para aproximar o predecir la variable dependiente dada como, por ejemplo, la fórmula que es y igual a x más b. La y es una variable dependiente o la variable a predecir. La x es la variable independiente o la variable que usamos para hacer nuestra predicción, o sea, para obtener el valor. La a es la dependiente o el valor a que debemos determinar. También se le conoce como el coeficiente, y es una especie de magnitud que cambia o pasa y cuando x cambia. A es dependiente o el valor que debe ser denominado, se le conoce como coeficiente, y es una especie de magnitud de cambio que pasa por y cuando x cambia. La b es la constante que debe ser determinada, se le conoce como intersecto porque cuando x es igual a 0, entonces y b. Esta es la ecuación de la regresión lineal. Se llama simple porque solo hay una variable dependiente involucrada, que vendría siendo la letra x, que sería la variable independiente. El objetivo de la regresión lineal simple es minimizar la distancia vertical entre dos datos y nuestra línea. Por lo tanto, para determinar la mejor línea debemos minimizar la distancia entre dos puntos y la distancia de nuestra línea. Existen muchos métodos para cumplir este objetivo, pero para todos esos métodos tienen un solo objetivo, que es la de encontrar la menor distancia. Esta sería toda la información, que es lo que logré entender. Gracias.